y la patrulla actuante de Moncada, enseguida al ver la situación, la cortina de humo en la primera planta, la ala derecha, es imposible el acceso, andabas 15 metros y te tenías que echar al suelo, no se podía respirar. Pudimos sacar a las primeras personas de esas habitaciones y a continuación procedimos a la espera de la llegada de bomberos con los equipos especializados de oxígeno y a evacuar a personas de la segunda planta, que es donde también estaba afectando el humo. Pues la desgracia más grande fue pues que en la primera planta todas las personas eran impedidas, no se podían valer por sí mismas y había que sacarlos pues en brazos, entre varios compañeros con la propia sábana de la cama y pasarlos a una zona segura. Pues el rescate más complicado evidentemente es lo más cercano al foco del incendio, las habitaciones contiguas. En ese momento la adrenalina se dosifica de tal manera de que no estás pensando en tu vida ni en la de tu familia, estás pensando en esas personas. Salvamos vidas y con eso nos tenemos que quedar, porque lamentablemente no pudimos salvar a todos. No, paralizarme no, pero sí que dificultó muchísimo hacer las cosas, aún así se hicieron. Sí que es verdad que estar respirando humo no es agradable y provoca ciertas reacciones, pero bueno, no nos paralizó en ningún momento, al contrario. Yo creo que nos motivó más para sacar cuanto antes a esas personas. Sí, lo volvería a hacer, por supuesto. Lo volvería a hacer 1 y 1000 veces. Jugarse la vida, ¿eh? Bueno, pero en ese momento no lo piensas. Aparte es nuestro deber y es nuestra obligación. Yo creo que a todos nos sale. A todos nos sale. No por ser guardia civil, que también, pero yo creo que a todos nos sale. Ves una situación y te lanzas y es lo que pensábamos. Es como a lo mejor si una madre tiene que salvar un hijo, que lo hace, pues para la guardia civil toda la sociedad son hijos.